Buenas, soy Ramón Jesús y este es mi Volkswagen Escarabajo del año 1980, mexicano. Este coche lo adquirí porque me gusta Volkswagen, mi mujer le encanta este modelo exclusivo y un amigo que tengo, Rafa, me llamó que un compañero lo vendía, fui a verlo y lo vi bien, buen precio, me gustó la base que tenía y lo adquirí. Como la pintura no estaba perfecta, pensamos en pintarlo o hacer este proyecto. No sabíamos cómo iba a quedar. A base de pensar y trabajar en él, pues me puse mano a la obra y fui trabajando en él. En casa, marcando el óxido como lo quería hacer y ha estado 9 meses oxidándose, lijando, oxidando, lijando. Pues bueno, el coche, para que se vea tan estático, tiene un puente delantero regulable delante con unos amortiguadores cortos y detrás estos coches llevan un amortiguador corto también con unas láminas regulables en altura, entonces lo regula pues a gusto. Ahora lo llevo así bajo, para ITV se levanta y es muy sencillo de regular. Poco más en modificaciones de estética, pilotos traseros están ahumados, modificados y le he quitado los paragolpes. Los paragolpes están quitados porque me gusta este estilo sin paragolpes cromados. Creo que queda más bonito y elegante en este estilo de coche. Y poco más de exterior, poco más. Pues las llantas no me decidía qué color ponerle. Creo que he acertado en el color de las llantas, pues había muchos colores para elegir, claro está. Y le dan un contraste, las llantas muy restauradas, le dan un contraste con el óxido, con el estilo RAD bonito. Le hice el suelo porque venía gris, un gris blancuzo, que no me gusta, un color raro, y me gustaba el negro. Compré moqueta, lo desmonté entero yo, insonoricé el suelo, todo está insonorizado, suelo, techo, todo. Le puse el aislante y un tapiz de Volkswagen original, negro. Los paños de las puertas, como el coche está fabricado en México, me gustaba la idea de un tapiz diferente, que no fuese cuero, que no fuese tela, y pensemos en los sacos Yute de café de México. Me costó mucho conseguirlos, pero son originales de México y esa fue la idea, de tapizar las puertas diferentes con algunos detalles que llevaban en el retrovisor de dentro del coche. La palanca de marchas quería hacer algo diferente, algo que se viese en fotografías, que no fuese una palanca de marcha normal, y la idea de elevarla y con una carabela, pues bueno, a mi amigo David se lo vi, la verdad que se lo he copiado a él y bueno, me gustó esa idea y la he hecho. Me faltan los asientos de piel, tan bonitos, pero quiero buscar piel original para tapizarlo porque me gustan las bases sin reposacabezas, que con reposacabezas no me gustan, y sin reposacabezas se da un toque más clásico, más retro. Y poco más por dentro, la bandeja con unos altavocillos y un poco de música para los viajes largos. Y luego por fuera, pues la vaca. La vaca, ese estilo de vaca me gusta bastante, la he fabricado yo en aluminio, con madera, es un poco compleja, pero bueno, se puede hacer, con tiempo se puede hacer. La maleta y detalles que llevo, pues buscando por internet, comprando, mirando, pues esa era la idea de la maquinilla del café, el molinillo de café que llevo, billetes mexicanos, brújulas, los puros, todo un poco enfocado a México, al coche, al interior.
Este coche me encanta cogerlo con mi mujer y mis 2 niños cuando voy a algún evento o pasear con él, porque te da una sensación de una conducción bonita, una conducción que disfrutas de ella porque vas a 70, 80 kilómetros por hora, vas disfrutando, vas sintiendo lo duro que va en la carretera, que te barda la cintura, como se dice en Almería. Y ya está, es un coche, soy amante de Volkswagen, tengo 2 Volkswagen más y este pues creo que es el icono de la casa. No va a arrancar. Sí.